Amén. ¿Cómo estamos en esta mañana? Gloria a Dios. ¿Todos recibieron una fichita de esas? ¿Sí? Todos los niños, incluyendo los niños. Hasta Craig me recibió, el más pequeño. También va para Craig. ¿No tiene? Ah, bueno. Muy bien. ¿Qué tal si vamos entonces a la palabra de Dios? Y los invito a que abramos la palabra de Dios allí en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, a partir del versículo 1. Amén. Bueno, voy a leer a favor de ustedes. Yo tengo la Nueva Traducción Viviente y voy a leer a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y por la guía de su Santo Espíritu. Dice: si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amar a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. El amor es paciente y bondadoso, el amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo, no exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas, no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. La profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias una vez más. Clamo a ti, mi Rey amado, clamo por tu Santo Espíritu que sea direccionando este tiempo, Señor, aún tocando la vida de los más pequeños, Señor, porque no es casualidad que aún en este tiempo ellos están recibiendo aquí, en este tiempo de tu palabra también, Señor, porque también ellos son importantes en tu reino. También, Señor, cada uno de nosotros somos importantes en tu reino. Por eso, Señor, clamamos para que como iglesia podamos ser edificados como corresponde, Señor, a través de tu palabra, mi Rey amado, y guiados por tu Santo Espíritu, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Hace 8 días estaba compartiendo con mis hermanos, les estaba dando el discipulado número 3, están ya casi que terminan. Están mi hermano Dixon, la hermana Araceli y mi hija, pues que hoy no está. Pero entonces, cuando finalizaba acerca del liderazgo, me acordé de una historia y me daba mucha risa. Después, pues me sonreía. Yo decía, qué tonta era en ese tiempo. Porque les decía, les compartía, recordé esa parte que había como olvidado y decía, hace mucho tiempo antes de llegar acá a la iglesia, yo estuve primero en una iglesia muy grande, pero después me pasé para una iglesia también un poco pequeña antes de llegar acá, hice como un espacio, un descanso en una iglesia que no era de sana doctrina y lo puedo decir tranquilamente, no era de sana doctrina, pero en ese momento yo no sabía, estaba en mi madurez y estaba llena de muchas emociones, emocionalismo,
Y entonces recuerdo que a mí me habían dado una profecía allá y decía que tenía los 5 ministerios. Entonces era pastora, maestra, apóstol, evangelista. ¿Cuál me falta por ahí? Pastora, apóstol y profeta. Entonces yo me subí en una nube y dije, no, yo tengo todos esos 5 ministerios. Entonces de una u otra manera me hice como la película. Yo decía, cuando llegue a un estadio y lleguen y digan, llega la maestra, profeta, apóstol, evangelista, todo esto, cuando llegue allá, la maestra, profeta, y decía que iban a anunciar todos esos 5 ministerios, Berta María Vázquez Martínez, allá. Y yo me hice como en esa nube, como en un tipo de plataforma, y yo, ay sí, y voy a hacer la ungida, y voy a llegar como en ese nivel, como la ungida del Señor. Pero era algo que no estaba normal, y era algo que a veces nos pueden llegar así con ese tipo de profecías, y uno debe decir, esto huele raro, pero en ese momento yo me subí en esa nube, y eso lo único que hizo fue como pararme como por allá, como en una plataforma, y estaba imaginándome todo eso, pero estaba lejos de tener amor por los demás. Esa era la realidad. Estaba lejos de tener amor por los demás. Y entonces cuando llegué acá, el Señor me tuvo que bajar de la nube, entre los discipulados, y tuve que ir entendiendo poco a poco que no hay nadie que tenga todos esos 5 ministerios. A veces el hombre se los pone automáticamente, pero no hay quien tenga todos esos 5 ministerios. El único que los tuvo fue Jesús, el que los dejó para nosotros, pero no hay quien tenga esos 5 ministerios, porque sería algo anormal. El Señor entregó a todos como quiso, entregó a todos cada uno una pieza. No estoy diciendo que solo tengas una, puedes que tengas un don, puedes que tengas un ministerio, puedes que tengas un talento, puedes que tengas unas capacidades que el Señor te ha dado, pero no podemos decir que tengo todo, que yo soy, como le decía a mi hermano, yo me creía la vaca que más depositaba, ¿cierto? En ese término, de pronto un poco vulgar, pero era así como yo me sentía. Y entonces vengo acá y el Señor me va a hacer bajar de la nube y me hace entender que así los tuviera todos, si es que los puedo tener, si los tuviera, yo no tenía amor. ¿De qué me servían cada una de esas fichitas si las tenía puestas como trofeo? Simplemente como, aquí están, puestas como trofeo, mírenlas, soy la profeta, soy la apóstol, soy la pastora, soy, la evangelista, se me olvidan todo eso. El caso es que finalmente me he dado cuenta pues que ninguno de ellos está, solo el Señor me ha tenido como servidora, como en el servicio, y es por eso que en esta mañana estoy acá delante de ustedes como vaso útil en las manos del Señor, mas no tengo esa posición de decirle, no, es que yo soy fulanita de tal, no, solo soy ese vaso. Amén. Y volviendo allí a eso que estamos leyendo en 1 Corintios capítulo 13, sé que es un capítulo muy conocido y sé que es el capítulo que más nos llevan como a estudiar cuando estamos haciendo la preparación para casarnos o el prematrimonial. Es un versículo, es un capítulo muy importante que habla acerca del amor. Y vemos entonces que se la escribe a la iglesia de los Corintios. La iglesia de los Corintios muestra muchos problemas que muestran nosotros también, como es la inmadurez dentro de la iglesia. Como se los compartí anteriormente, yo estaba dentro de un nivel de inmadurez creyendo que yo era súper y que tenía los súper dones y que estaba mejor que todo el mundo. Entonces
el Señor tiene que bajar de la nube, y así mismo hace con esta iglesia de los Corintios. La iglesia de los Corintios estaba inmadura, estaba llena, así como cautivada de ver todos los dones que venían de parte del Espíritu Santo, estaba cautivada de ver todo ese mover del Espíritu Santo. Entonces estaba como, somos lo más, ¿cierto? La crema nata de los cristianos. Pero entonces el Señor, a través de Pablo, les hace entender que ellos tienen mucho y no tienen nada, que sin amor, ¿para qué? ¿Para qué tener todo eso si no está lo principal? Porque es que ellos eran más ensimismados, como, ay, yo tengo esto. Y yo me imagino que era como cuando se reunían y empezaban, yo tengo tal don, yo tengo este, y empezaban como a hacer como colecciones de dones, algo así. Y me lo imagino como niños, porque era una iglesia inmadura, y a veces nosotros también podemos caer en inmadurez. Todos hemos pasado por etapa de inmadurez. Yo digo que todos, porque compartiendo con mis hermanos les decía, uy, yo cuando hice esto, yo cuando empecé esto, y entonces llegamos a la conclusión, todos hemos pasado por etapa de inmadurez, todos hemos sido niños espirituales, todos hemos sido jóvenes espirituales, y todos vamos a llegar a una etapa de madurez en el nombre del Señor. Amén. Entonces empieza allí en 1 Corintios, dice: si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Y allí dice todos los idiomas del mundo, o el de los ángeles, o sea, hablar en lenguas angelicales, lo dice en otra versión. Y eso es algo que impacta mucho y por lo cual muchos se sienten cautivados. Sí, está ese hablar el idioma de los ángeles, está el hablar en lenguas y está el hablar otros idiomas. Y es algo que a muchos impacta, a mí me impactó, yo también fui cautivada y como que, ay, sí, ay, tengo este don, y empecé como que a mal usarlo en muchos momentos en esa inmadurez, y no sabía el momento adecuado para usarlo. Entonces el Señor tiene que ir puliendo todas estas cosas. Pero estaba algo muy importante: tenía el don, pero no tenía amor. ¿Y cómo es uno sin amor? Como lo dice allí, ruidoso, como címbalo que resuena. Yo lo veía como no tiene melodía, ¿cierto? Y hace esa comparación con un sonido ruidoso, estruendoso. No sé si se han escuchado cuando la batería le suena a los platillos, que le hacen así solamente, y eso es como sin ruido, sin ritmo, no tiene melodía, entonces usted solo escucha ruido, ¿cierto? ¿Por qué? Asimismo hace esa comparación con quienes tienen este don y no aman. Quienes tienen este don, no. Quienes tienen muchos dones. Todos nosotros tenemos dones. Todos nosotros tenemos una capacidad, un talento, algo. Pero a veces nosotros estamos como, ay, sí, mi don, ¿cierto? Es como decir, bueno, yo estoy acá cantando, pero no amo. Estoy sirviendo en la alabanza, pero no amo a los demás. Y me vuelvo una persona ruidosa, una persona fastidiosa, una persona que cree que es mejor que los demás. Entonces, esto aplica tanto para quienes estamos aquí en el púlpito, tanto para quienes comparten la palabra, y aún para quienes se hacen llamar cristianos afuera. Porque te vas a convertir en ruidoso si no amas. Como decir, este es otro más. O has escuchado decir, ay, no, qué pereza, qué fastidiosos cristianos. Que son cristianos que no han mostrado el amor, entonces se vuelven ruidosos, se vuelven fastidiosos para los demás, para los que tiene a su alrededor. O sea que el Señor nos demanda a cada uno de nosotros amar,
amar para no ser esos ruidosos. También lo veía allí como que es sin melodía, y sin melodía es que no está sincronizado a la voluntad de Dios, que no está alineado. Y cuando no hay amor, como estamos en ese afán de mostrar mi don, de mostrar lo que Dios me dio, porque a veces lo tomamos como mío, pero es que es Dios el que lo dio, lo entregó. Me acordaba en esos días que le decían a mi hijo que por qué no le regalaba las pestañas, y él decía, no, yo fui creado por Dios, Él fue el que me lo dio. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender que nosotros, si tenemos algo, es porque Dios lo entregó, Dios nos lo dio. Nosotros no lo logramos así por nuestras propias fuerzas. No hay nada, absolutamente nada que tengamos que digamos, no, esto lo hice así, automático, yo fui en mis fuerzas y logré eso. No, el Señor permitió, nos dio la fuerza, nos dio esas capacidades y nos dio como tal dones. Dones son regalos, regalados. No se va a una escuela a estudiar lenguas, no se va a una escuela a estudiar profecía, no, eso viene como regalo. De pronto, a través de lo que nos instruimos, de los discipulados, a través de que nos instruimos, a través de la palabra de Dios, lo que hacemos es entender cómo vamos a dar buen uso de aquellos dones, de aquellos talentos que el Señor nos ha entregado. Y entonces, en ese afán, como somos sin melodía, como no nos queremos adherir a la voluntad de Dios, buscar la voluntad de Dios, estamos en ese afán de mostrar el don, de mostrar la capacidad, mostrar el talento, mostrar el ministerio, y dejamos de buscar la voluntad de Dios porque es que yo me tengo que mostrar ya mismo. Es delicado. Y a veces a uno, es que el Señor me tiene que seguir bajando de las nubes. A veces compartía en estos días con la pastora, yo decía, ay pastora, tuve mucho miedo cuando el Señor me hizo en aquello porque sentí que me iba a llenar, me estaba inflando, tuve pánico y le decía, sentí una delgada línea ahí, como, ay sí. Y entonces en mi imaginación empecé a crear como sí, cuando me vuelvan a llamar para aquello, y entonces pasé eso, y hacía como toda una película, y en toda esa imaginación, lo último que pensaba en ese momento era que el nombre de Dios fuera glorificado. Solo estaba imaginándome en ese inflarme, como, ay, sí, me van a seguir llamando para esto, y voy a ir, y voy a orar, y voy a hacer esto, y así. Y entonces el Señor llega y me recuerda, estás ruidosa, no te estás alineando a mi voluntad. A veces nos pueden llamar para determinadas situaciones, aun cuando hayan personas que están enfermas, y tenemos que buscar la voluntad de Dios, así el Señor te haya dado el don de sanidad, para saber cómo vas a orar por esa persona, porque se trata de glorificar el nombre de Dios. Y a veces el Señor no te va a permitir orar por sanidad, te va a llevar a orar por fortaleza para aquella persona. Yo no sé qué hay, Señor, pero es que ella necesita sanidad. No, el Señor sabe qué necesita realmente esa persona. El Señor conoce la profundidad. Y a veces en nuestro afán de ruidosos, desalineados a la voluntad de Dios, ay, pero es que yo soy la ungida, la que usa el Señor para orar por estas cosas. No. Otras veces el Señor lleva, dile a aquella persona que ore por ella, haciéndome entender que es el Señor el que da, es el Señor el que obra, y para el Señor es toda la gloria y toda la honra, solamente para Él. Y si hay un milagro que ocurra en todo momento, en nuestras vidas, alrededor, en nuestros vecinos, en nuestra familia,
Solo la gloria es para el Señor. Amén. Y entonces dice más adelante en el versículo 2, dice: si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios, y si contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Aún si entendiera todos los planes de Dios, porque podemos tener toda sabiduría, podemos tener mucho conocimiento como lo tuvo Salomón, podemos tener tantas cosas, y a veces de eso nos jactamos, de toda esa sabiduría, de todo ese conocimiento, de todo ese llenarnos. Por eso nosotros, a través de que vamos recibiendo cada vez y vamos estudiando, porque estamos llamados también a prepararnos, a recibir, debemos recordar que si eso el Señor lo ha permitido, es por su gracia, no porque nosotros seamos los más. Amén. Y Pablo también sigue aquí con ese tipo de dones que la gente también es cautivada. Ay, el don de profecía, ay, que me digan. E incluso hay iglesias que solo se enfocan en dar profecía, que eso está fuera de lo normal. Eso no es normal, eso está anormal, porque así no opera el Espíritu Santo de Dios. Él opera equilibradamente, en orden, con sabiduría. No podemos decir: ay, no, es que allí solo la profecía. No. Ay, no, es que allí solo hablar en lenguas. No. En todo eso debe haber un equilibrio. Y entonces también visité una iglesia de esas que hacen profecía al oído. En mi madurez siempre estuve en eso. Tengo el defecto de ser curioso como el gato. Y entonces en eso el Señor también vuelve y exhorta y nos muestra: mira, eso no es sano, eso no conviene, ¿cierto? Dios nos puede usar en muchos dones. Dios puede colocar dones en nuestras vidas. Aún ese de profecía, estaba mirando allá, eso puede ser que el Señor nos use en algún momento en el tema de profecía. Y miraba acerca de Saúl, que aún Saúl fue usado para profetizar, y muchos dijeron: uy, mira, hasta Saúl profetizó. Y lo vemos en 1 Samuel capítulo 10, del 10 al 11. Y ese es un punto que debemos siempre tener presentes. Tener los dones no es garantía de que Dios esté agradado con nosotros, mucho menos si no hay amor. Porque ese es el otro punto que nosotros llegamos a pensar: ay, no, me están usando mucho. Ah, papá Dios está agradado. No. Por eso, aún cuando sirvamos, aún cuando estemos en un lugar que nos parece: ay, no, tan bueno estar allá, en ese lugar, eso requiere que yo todos los días vaya y busque la presencia de Dios, porque no he dejado de ser ese pecador que necesita ir a buscar la gracia de Dios, necesita ir a buscar el perdón, necesita ir a buscar la misericordia de Dios. Amén. Tener dones no es garantía. Por eso busca cada día la presencia de Dios. A veces estamos muy acomodados, como que bueno, ve, es que Él es el ungido, pero ¿cómo está su corazón? ¿Será que realmente ama? ¿Será que está su corazón entregado al servicio de los demás, o está entregado a la vanagloria propia, a que me digan que estuvo muy bien, a que me digan: ay, ungido de Dios? ¿Está entregado de esa manera? Saúl es esa muestra de que fue usado en muchos momentos, fue lleno del Espíritu Santo, recibió el poder, pero sin embargo no sirvió de nada, no fue agradable para el Señor. Y dice entonces este versículo que si yo tuviera todo eso, pero si no tuviera amor, dice, yo no sería nada.
Y vemos en Saúl que Saúl comenzó siendo nada, después fue rey y terminó siendo nada. Nada. Y ese nada es algo peligroso, porque aún es como si me dijera, ni siquiera llegas a ser hijo de Dios. O ni siquiera eres digno de llamarte hijo de Dios si no estás lleno de amor. ¿Tienes ese don? Muy bien. Pero mira a ver que estás actuando como hijo de Dios. ¿Recuerdan aquella iglesia en Apocalipsis 3:1, Sardis, que le dice, tiene el nombre de que vives, pero estás muerta? Así es, y es duro, porque uno diría, ay, no, es que yo hago mucho, pero ¿cómo está tu amor por los demás? Parece que vives, pero estás muerta. Y suena feo, pero es como el Señor habla a nuestras vidas y nos demanda amar a los demás. ¿De qué sirve entonces tener posición delante de los hombres en apariencia si no tengo o no sería nada para Dios? Como lo dice allá en Mateo 7:22 al 23, que en mi nombre echarán demonios, en mi nombre harán todo esto, le estoy parafraseando. Pero cuando me digan Señor, Señor, les diré, apartados de mí, no los conozco. No los conozco porque no están manifestando ese amor por los demás, no están mostrando ese amor por los demás. Aquí el Señor nos hace una pregunta: si no hay amor, ¿para qué entonces anhelar dones? ¿Cuántos han pedido dones? Sí, hemos anhelado dones, no podemos negar. Yo pedía a todos, porque yo he sido arriesgada. Decía, ay no, los 9 dones que tienen, y todos, y empezaba, todos. Pero después el Señor me da, bueno, ¿para qué los pides si no hay amor? ¿Para qué los pides? ¿Cuál es tu intención? ¿Mostrarte, que otros sepan que tú eres la empoderada o el empoderado, como la palabra que están usando hoy mucho? Estos de los que hacen estas charlas motivacionales, empoderados. Pero ¿qué intención tienes si anhelas un don? ¿Por qué anhelar tener dones? Si en mi falta de amor me voy a quedar sentado, no los voy a usar para edificación de la iglesia. ¿Para qué anhelar dones? ¿Para qué anhelarlos? ¿Saben, mis hermanos? Yo anhelaría, yo veo muchos dones que muchos de mis hermanos tienen, y yo digo, qué bueno ese don. Veo muchas capacidades, veo muchos talentos, y yo digo, yo necesito ser edificada a través de ese don. Yo necesito ser edificada a través de ese talento. Yo lo necesito, yo, Berta María Vázquez Martínez, y sé que cada uno de ustedes necesita del don, del talento, de la capacidad que tiene el hermano que tiene a su lado en este momento. Mírelo en este momento. Sabes que él tiene algo para darte, ¿cierto? El hermano que tiene a tu lado tiene algo para darte, tiene un don, tiene una capacidad, puede tener un talento, puede tener un ministerio. Y aún miren los niños, porque dije, coloquen los niños, qué bueno que están los niños. ¿Será que en los niños no hay ministerios? ¿Será que en ellos no hay ese futuro, ese profeta, ese pastor, ese apóstol, ese evangelista? Qué bueno que hoy los niños están, porque a veces aún con ellos nosotros somos como indiferentes, como, sí, es un niño más. No, en ellos hay que sembrar, en ellos hay ese futuro de la iglesia. Como en esos días Pastor lo compartía, creo que era Pastor, en Europa se acabaron las iglesias porque no se enfocaron en entregar a los niños, que eran ellos los que seguían, ellos eran los que iban a seguir llevando el evangelio, ellos eran los que iban a seguir haciendo que la iglesia permaneciera. Sabemos que es el Santo Espíritu de Dios que lo hace,
pero nosotros estamos en el trabajo, en la tarea de seguir entregando a los niños la palabra de Dios. Si no lo hacemos, imagínense la iglesia mañana, volver a empezar de cero. Se acabaron los profetas, se acabaron los pastores, se acabaron los evangelistas, porque no hubo quien compartiera, aún para los niños, porque ninguno visionó en ellos que habían pastores, que habían profetas, que habían grandes ministerios. Esa es la manera en cómo debemos de ver los niños. Ese es el gozo con el que debemos compartirle también a los niños. Amén. Entonces, yo anhelaría, yo digo, ay Señor, qué bueno, yo soy tan torpe en eso, yo soy torpe, soy torpe en muchas áreas de mi vida, y veo hermanos que tienen tantas capacidades y diría, ay, quisiera que me instruyeran en eso, porque Él tiene más sabiduría en eso, porque el Señor le ha permitido en eso, tener sabiduría, le ha permitido tener sabiduría con los hijos, con el matrimonio, le ha permitido tener sabiduría aún en las finanzas, le ha permitido tener sabiduría en tantas cosas, tantas capacidades, y yo anhelaría ser instruida. Yo lo necesito, ustedes también necesitan. Amén. El Señor nos dio a todos. En este tiempo, mis hermanos, yo estoy aprendiendo a amar, y ese aprender a amar, les digo, doy lo que tengo. Quisiera tener más. Estoy dando lo que tengo. Porque uno ve como esas capacidades, cuando uno ve hermanos que abren la palabra y la interpretan tan fácilmente, eso me requiere tiempo, a mí me requiere entrarme por más tiempo. Pero hay hermanos que tienen esa capacidad que abren y uno dice, yo quiero, yo anhelo, pero también anhelo recibir, entender cómo lo hizo, cómo hace, ¿cierto? Anhelo ser instruida, anhelo eso. Pero finalmente digo, y por eso a veces yo dudaba, Señor, ¿será que sí me tienes para eso? ¿Será que sí me tienes para aquello? Pero el Señor me ha llevado a entender que se trata de amar, y en ese amor entrego lo que doy, y como dijo Pedro, no tengo nada, pero lo que tengo te doy. Eso es lo que tengo. Hasta aquí me ha llevado el Señor a amar la palabra de Dios. No digo que soy la persona muy capacitada para escudriñarlo, para entender. O sea, para entender, yo quisiera como abrirla y de una entenderla, no. A mí esto me requiere tiempo, me requiere estudio, me requiere esfuerzo, porque sé que soy dura en muchas cosas. Aún me toca llamar a pastor, no entiendo esto, pastor, esto me cuesta. Pero en ese amor yo quiero compartir lo que he recibido. Amén. No me quiero quedar con eso. Quiero compartir. No quiero que sea en vano tanta dedicación. Quiero compartir. No quiero que sea en vano lo que Dios me ha dado. Quiero compartir. Pero por mucho tiempo simplemente dije, no, de mala sed, yo no le enseño. Así lo pensé. Dije, no, es que yo soy la que tengo. El Señor me dio eso. ¿Qué más puedo hacer? No. El Señor me dice, ¿tienes poco? Da eso poco. Lo consideras poco, pero para el Señor es suficiente. Porque a eso es también lo que nosotros hacemos. Nosotros estamos mirando, ay, qué bueno servir allí. Pero ¿qué estás haciendo con el que ya Dios te dio? ¿Cómo lo estás aplicando? A veces ponemos en poco el regalo que Dios nos dio. Dios nos dio salvación, y a partir de esa salvación también nos dio regalos, muchos más. Pero no para quedarnos allí guardando la fichita o dejándola allá.
Dice, aún, si, dice más adelante en el versículo 3, si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Nada habría logrado. O sea, yo puedo, aún si hiciera obras de caridad a los demás, me preguntaba eso porque uno requiere amor para darlo, pero resulta que no, a veces es un tipo de, es algo que nos lleva como a una vanidad, como para que vean que sí, ¿cierto? Las redes sociales, atestadas de eso, más en este tiempo, gente que da regalos para tantos niños y para aquello y para aquello y para aquello, y el resto del año se olvidan de los niños. Entonces gente que se desborda y hace y lo muestra por redes sociales y bueno, y mire, yo estoy dando, estoy haciendo esto y bueno, y de todas estas cosas, más en este tiempo. Y en eso hay vanidad, en eso no hay ni siquiera ese sentir, ese anhelo de quiero dar amor, quiero que ellos sientan ese amor, quiero mostrar a Cristo a través de esto. No, en eso hay vanidad. Eso es una realidad. En esos días también, mientras estaba en el PS, escuché a una señora 4, 5 veces decía lo mismo. Yo decía, pero sí, ya lo dijiste, ya, está bien. Decía, es que lo vine a acompañar a él porque usted sabe que yo soy muy caritativa con los ancianos. Lo vine a acompañar y yo, ay, pero ya se vuelve como ese símbolo. Yo ya sé, ya vino, lo acompañó muy bien, tienes ese amor, pero era ya como fastidioso, como, sí, yo hice esto. Y era como aclarando, sí, es que yo tengo esto. Está bien, el Señor pone en nosotros un amor especial, aún por los niños, por los ancianos. No todos tenemos quizás ese carisma o esa afinidad. No todos tenemos como ese aprecio así especial por algo. Cuando estamos intercediendo, lo podemos ver que no todos intercedemos por algo, por lo mismo, sino que todos tenemos esa afinidad, aún por orar por la nación, aún por orar por los enfermos, aún hay quienes oran por los perdidos, porque el Señor coloca también ese amor específico, especial. Y no lo coloca en vano, es que lo coloca para que en ese amor oremos por ellos. Amén. Dice, ¿para qué, si no hay amor, para qué o cuáles son las intenciones al compartir? ¿Por amor o por vanidad? ¿Cuáles han sido esas intenciones? Esas cosas a veces nos hacen creer que somos muy buenos. Y nosotros tenemos ese personaje acá en Medellín, que Pablo Escobar, que hacía esas obras de caridad, y muchos para ellos se volvió ese Dios y lo veían como, ay sí, el que daba casas, el que hacía aquello, y muchos obviaban todo lo malo que él llegó a hacer, ¿cierto? Y es allí donde dice, bueno, el mundo puede ver que es muy bueno. ¿Qué dice Dios de aquella persona? ¿Qué está diciendo realmente Dios? Cuando conoce la verdadera intención de por qué lo hace. Entonces dice este versículo, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. O sea, se perdió el tiempo, porque no se habría entendido el propósito de por qué Dios te entregó un don. Dios te entregó dones, talentos, no para ponerlos en el stand de los talentos, de los dones, no para que le saques brillo todo el día y lo coloques allá brillante y que cuando lleguen a tu casa lo vean, ay ve, tienes este don, ay ve, tienes este talento. No, es para que el nombre de Cristo sea glorificado. Es que no se trata de nosotros, como decía el pastor, no se trata de ti, se trata
de papá queriendo mostrar su amor a sus hijos y al mundo. Estos dones están a disposición de la iglesia para edificación de la misma. Así que también, porque en eso también debemos analizar, estoy usando ese don, ese talento para que la iglesia sea edificada, no para guardarse en la estantería de los dones, ni para vanagloria del hombre, sino para edificación de la iglesia. Por eso necesitamos tener amor. ¿Por qué necesito tener amor para dar estos dones? Y lo dice allí más adelante. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso. Paciente, bondadoso. Si yo tengo este don, tengo este talento, esta capacidad, yo necesito tener esa paciencia, esa bondad. Necesito no ser celoso, porque a veces nos llenamos de celo como, ay, aquel tiene más. Ay, él está siendo más usado por Dios. No. A todos nos da. Y ni fanfarrón ni orgulloso, ni llenarnos de jactancia. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Ustedes se imaginan que el Señor nos pusiera a orar por un hermano que nos ha ofendido varias veces. Se ganó, es ese. Ese me ha ofendido mucho, yo no voy a orar por él. Ese me ha hecho muchas cosas. No, mi riesgo, yo no voy a orar por él. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. Dice más adelante, la profecía y el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles, pero el amor durará por siempre. Amén. Usted y yo estamos llamados primeramente a amar y en ese amor a compartir. Porque nosotros hacemos parte de una historia de amor, de la mejor historia de amor. Vemos a través de Cristo cómo Dios nos ha amado, que entregó a su Hijo unigénito para morir por nosotros, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y en ese amor nosotros somos esa manifestación de su amor. Y en esa manifestación de su amor nos da dones, nos da talentos, nos da todas estas cosas para edificación, que nos debería impulsar entonces a servir y a poner a disposición cada uno de los dones que Él nos ha dado. Eso debería ser. Ahora el Señor pregunta, ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué sirves? ¿Por qué no sirves? Están las dos posiciones. ¿Por qué sirves y por qué no sirves? ¿Porque tienes amor? ¿O porque qué chévere que me vean? Si no sirves, ¿qué estás haciendo con el don? Ese regalo que Dios te dio. Si papá dijo que a todos nos dio, por eso todos tenemos una ficha, a todos nos dio. Y voy a leerles allí en 1 Corintios 12. Dice, un cuerpo con muchas partes. Y es allí donde esta ficha que tienen, quiero que la tengan en cuenta. Dice, el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay muchos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos ¿qué? El mismo espíritu. Al compartir el mismo espíritu deberíamos compartir el mismo amor.
Así es el cuerpo, constante de muchas partes diferentes. Por eso aún los niños están incluidos, aún cada uno de nosotros. Aún si piensas, ¿yo qué voy a hacer? No, pues yo no sé hacer nada. Estás incluido, eres parte, no de una sola parte, sino si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría de ser del cuerpo. Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, dejaría eso de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? Y si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Qué extraño sería que el cuerpo, si tuviera solo una parte. Efectivamente hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. Dice allí más adelante, de hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias. Las que parecen más débiles y menos importantes. No sé si te has puesto en ese lugar como, ¿yo qué hago? ¿Yo para qué? Aún los niños. Y dice, son las más importantes y necesarias. Y las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero, así que protegemos con mucho cuidado esas partes que no deberían verse, mientras que las partes más honorables no precisan esa atención especial. Por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera que se les dé más honor y cuidado a esa parte que tiene menos dignidad. Esto hace que haya armonía, armonía entre miembros, a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Ahí quería llegar. A fin de que, ¿qué? De que los miembros se preocupen los unos por los otros. Dios nos hizo para que tengamos esa armonía, esa melodía, para que en ese amor, por eso dice, en vano es todo lo que tienes si no tienes amor. Esta ficha se queda guardada si yo no tengo amor. Esta ficha sigue siendo una ficha. Pero si nosotros tenemos amor, empezamos a tener comunión los unos con los otros, empezamos a decir, hay que armar el rompecabezas. No los voy a poner a armar el rompecabezas, mis hermanos. No se preocupe que saldríamos tarde. Pero eso requiere relación. Para tener relación yo necesito amar. Porque es que uno a veces empieza, ay no, es que aquel como que no me cae también, no. Necesito sacrificarme, necesito paciencia, necesito bondad, necesito dejar el orgullo para poder tener ese amor y que estas piezas se puedan unir y que estas piezas conforman el cuerpo de Cristo, puedan estar unidas y podamos ver a Cristo juntos en unidad, porque al mundo le cuesta a veces reconocer a Cristo, porque ve una iglesia dividida en la cual cada uno tiene su piecita ya guardada en el bolsillo y no alcanza a dimensionar, no alcanza a ver a Cristo a causa de esa falta de amor para colocar esta pieza, para unirse y para mostrar a Cristo. ¿De qué sirve? ¿Para qué si no hay amor? ¿Para qué tengo esta ficha? Así que la invitación que te hace el Señor en esta mañana es a examinar, a mirar, ¿por qué tienes esta ficha? Si estás amando y si la estás usando para Él. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta mañana, Señor, te damos gracias.
Esta mañana, Señor, te pedimos perdón. Sabemos que a veces el egoísmo nos gana. Sabemos que ignoramos, sabemos que decimos conocer el amor, que decimos saber qué es amar. Pero, Señor, nos llevas a examinar si hemos aplicado ese amor, si hemos puesto ese amor en los hermanos, si hemos sido, Señor, pacientes, bondadosos, si hemos, Señor, sido humildes, o si nos hemos llenado de jactancia, Señor. Por eso, Señor, clamamos a ti misericordia, clamamos a ti, Señor, que cada día, Señor, seas obrando, Señor, en nuestras vidas como iglesia, como hijos tuyos, Señor, para que esta pieza, Señor, como hoy nos mostrabas, nos entregase a todos, Señor. Esa pieza, Señor, hacemos parte de ese cuerpo, para que esta pieza se pueda unir, Señor, y muchos puedan conocer a Cristo, muchos puedan ver el reflejo de Cristo dentro de tu iglesia. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.